pero yo estaba hecho un animal, estaba esperándolo a él y él ya pensaba que yo estaba ya controlado. Si yo empiezo a cazarlo, a llamarlo con la mente, a traerlo. No se demoró mucho, me da hasta risa porque quería cazarlo, quería matarlo. Y lo cojo y le golpeo el hombro. Si se acuerda de mí, que volteé a la primera platina que se mama en el pecho. Iba en fuga y me encontró la policía frente a frente. ¿Cuántas personas más les quitó la vida No, pues hasta de ahí se vinieron por chorrera. Sí las he quitado, porque me gusta. Para el diablo, para el infierno, para el cielo, para donde quiera que se vaya. Yo le pido a la Santa Muerte. Por eso me creo una hiena. ¿En qué momento esa hiena ataca? Si se mete a perro, tiene que saber ladrar. ¿Qué significa? Pues que ya no puedo volver a salir más a la calle. Pues nos vestimos de mierda, muchas cosas pasaron. cómo así nos vestimos de? Los vestí de mierda, incrementos. Obvio que yo soy apto para la sociedad. Por el desayuno perdí mi vida en la cárcel. Arrepentido pero tarde, ya la justicia se ha encargado de mis males. Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Conducta Delictiva. Hoy los saludamos desde la cárcel La Modelo en Bogotá porque les traemos una historia bastante interesante. Hoy vamos a hablar con un copado. Si ustedes saben qué es, escríbanos acá en los comentarios o si antes lo han escuchado. Y pues en el lenguaje carcelario realmente es una persona que ya no va a salir En libertad. Exactamente, ya no va a salir de la cárcel. Hoy nos acompaña Jean Enrique Gallego, alias Totis o El Toteado. Sí, el Toteado entró a la cárcel por 2 homicidios, tenía una condena de 21 años. Sin embargo, dentro ya de la cárcel, acabó con la vida de una persona en la cárcel de Popayán y con otra en la cárcel de Cómbita. Ya está condenado a 48 años, aproximadamente tiene 34. Quiere decir que se convierte en un copado que en el algor carcelario, como ya lo explicaba Michelle, es una persona que ya es muy difícil que recupere su libertad. Toteado, un gusto, pues nada, tener la oportunidad de entrevistarlo, hablar con usted. Gracias por aceptar la entrevista de Conducta Delictiva. Está bien. Bacano, excelentemente. Pues también me gustó mucho estar aquí de pronto compartiendo estas palabras de mi vida, ¿sí me entiende? Desahogándome, muchas cosas. Sí, en la oportunidad no me ha llegado este momento y pues también pues no es que esté contento ni nada de eso, sí. Pues me sirve, sí, de pronto un desahogo, agradecimiento. Claro, no, para eso estamos. Siempre hay un porqué. Eso es algo que nosotros tenemos como primicia en nuestro trabajo, y es que venir a escucharlos a ustedes no simplemente es para, mucha gente dirá, no, quieren hacerlos famosos, pero no, precisamente es lo que usted dice. Un copado se conoce, o en el algor carcelario también se cree que son personas que ya mafias de afuera contratan para asesinar gente dentro de la cárcel. Obvio, pero la verdad yo no soy de eso, sí. No soy sicario a sueldo. Pues si fui sicario en la calle, sí hoy a sueldo. Pero entre la cárcel no, no soy a sueldo. Soy personal por mi vida, por mi respeto, por mi integridad, por hacerme respetar, valorarme, hacerme valorar, ¿sí me entiende? Y pues hay gente que no lo respeta a uno. Si pilla, como dices, se estrellan contra una persona, no saber quién es la persona, ¿sí me entienden? Pues las circunstancias me han pasado muchas cosas así. Es decir, Totis, que las dos personas que fallecieron dentro de la cárcel no fue porque le pagaron o lo No, mandaron. la verdad fueron por hacerme respetar, hacerme valorar y hacerles entender a ellos que también uno es una persona, ser humano, así pues esté pagando por los errores. Como dice un disco, estoy pagando por mis errores. Es lamentable, pero soy un desorden total. ¿Sí ve? Muchas cosas, pues no soy de esos. Lo hice lastimamente, no me siento orgulloso.
De pronto mantengo afligido, sí, porque ya pues no tengo vida para mí mismo, sino pues vivo el momento, la hora, el sitio donde estoy, el vivir, sí ve. Vivo eso, el momento de día a día, sí ve, porque sé que pues me gustaría estar compartiendo con mi familia. Ya sé que no lo puedo hacer porque soy consciente. Sí, soy psiquiátrico, obvio, pero entonces soy una persona, ser humana, como tú, como el Señor, que también merezco respeto. Soy un ser humano, si me entiendes, lastimamente, que pues tenemos errores como personas y pues lastimamente boté las llaves, mi reina, cuando caí a la cárcel. Boté las llaves. O sea, boté ¿Qué las llaves. significa, Totis? ¿Qué significa? Pues que ya no puedo volver a salir más a la calle. Si es que no tengo la oportunidad de tener las llaves de abrir cualquier cárcel y me libertad, sea la condena pues pagable. Pero en el momento no tengo una condena que es pagable, si me entiende. ¿Cómo te explican cuándo te dan esa noticia, cuándo te dicen o cuándo tú caes en cuenta o los mismos privados de la libertad te dan ese calificativo de que ya no vas a salir, que eres un copado? ¿Cómo caes en cuenta de eso, de que ya jamás vas a ver la libertad? De verdad, pues los como en la cárcel no hay amigos, si pillas son pocos. En la cárcel siempre hay hipocresía, doble caras. Nunca me lo dijeron. Yo siempre he sido, pues, gracias a Dios, he sido inteligente, estudiado. He estudiado en la cárcel, porque en la calle nunca, lastimamente, pues, también me ha servido la cárcel para muchas cosas. Pero por aquí es un mundo, un infierno. Si por aquí no hay nada. Si me entiendes, me entero por sí mismo, porque soy una persona muy inteligente, reactiva, pensativa, pero a la vez bruto, por no saber hacer mis cosas, ¿sí? No saber manejar las emociones Obvio, de pronto. de pronto las emociones o escuchar a otra persona que no da de la cuenta ni el motivo de escucharla. O Por sea, de eso, pronto has escuchado personas que no te han hecho bien para tomar decisiones. excelentemente, sí. Por eso digo que en la cárcel no hay amigos. Y caes en cuenta cuando un juez te notifica que vas a estar condenado 48 años más, No, o sea que pues yo caigo a mi condena de 21 años. que fue la primera. En la primera que caigo de la calle por homicidio, pues caigo lastimamente a la cárcel. Caigo a la cárcel, pero de menores, si pilla, que es el Valle del Lilio. O sea, ahí tenías menos de 18 Hoy yo años. me faltaban como un mes para cumplir los 18 años. Si quieres, retrocedamos y vamos desde tu infancia hasta acá. ¿Cómo ingresas al sicariato en Cali? Me dices que tú eres de Cali. Sí, sí. ¿Cómo empieza el sicariato en Cali en tu vida? ¿Cuántos La años verdad, tenías? pues, he empezado a ver desde los 13 años en la calle, lastimamente, por las situaciones de mi familia, del vivir, para que mi familia estuviera bien. Pensaba yo supuestamente que lo que estaba haciendo era bien, ¿sí? Pues sí era bien porque era trabajador, me gustaba trabajar mucho, me la rebuscaba yo solo para poder ayudar a mi familia, a mis madres, a mis hermanas, porque no tengo padre, mi madre, mi padre a la vez. Pues era vendedor ambulante, vendía frutas, me gustaba el centro, sí, pilla, me gustaba mucho la gente, el movimiento. Y pues estaba vendiendo frutas y ahí empecé como ser un jíbaro. Sí mismo por mí mismo, no porque nadie me mandara ni me daba mis cosas. O sea, Pues tú yo mismo mismo, decidiste un día ir a mercar, obvio, comprar comprar un droga. cuarto de marihuana en 15.000 para poderlo vender en 30.000, a ganarme 15.000 pesos de más. Y con eso sustentabas a tus hermanos y a tu mamá. Obvio, pues les colaboraba porque vendía frutas y no me daba abasto. También vendía en Navidad, cosas navideñas, pero no me daba abasto de sobrevivir a mi familia y pagar un impuesto en la calle para poder trabajar. Porque lógicamente que hay que pagar. Y solo trabajabas. Sí, obvio, pues trabajaba juiciosamente, pero la verdad no, como te digo, el recursamente no me alcanzaba el recurso.
para mantener a mi familia, ¿sí me entiende? Y ahí me meto que a la delincuencia, a probar qué es saber o entender qué es estar delinquiendo, ¿sí me entiende? Totis, pero ¿alguien te invita a ingresar a este No, mundo porque delincuencial? no, tengo familia, unos tíos que siempre le han gustado la delincuencia. Pues en el pedazo donde yo estaba, pues no me decían nunca nada, porque soy hermano, primo de una gente que es dueña de la tierra, por ejemplo Cartago, Palmira, Uga, que son dueños del pedazo, un ejemplo que son de oficinas, ¿sí me entiende? Y pues nunca me decían nada. O sea, tus tíos, Mis tus hermanos, familiares eran líderes de una banda obvio, gigante que siempre, comandaba en el Valle del Cauca y por eso a ti nadie te decía nada, nunca, pero te fuiste metiendo de a poco también en el mundo obvio. de la delincuencia. Y en eso siempre existía que el grupo de los rastrojos, En ese tiempo sí, existían los obvio. rastrojos. ¿Y tú eras parte de qué grupo? De esos mismos de los rastrojos, sino que eso se acabó, sí, pues empezaba muchas oficinas a llegar, que oficina aquí, oficina allá. Y pues ya ahí me incluí, estaba menor de edad y nunca me decían nada y pues empecé a vender droga. Lógicamente que eso necesita un permiso para vender, porque si hay personas que ya, por ejemplo, esta ciudad, Bogotá, gente de líderes, sicariatos, que llevan pedazos, pues allá en las tierras también son lo mismo, ¿sí? Lógicamente que a mí no me decían nada por mi familia, pero entonces sí decían que tenía que respetar, Claro. ¿sí? Porque son leyes, son mandatos, ¿sí? Pero yo estaba joven, pues chinga, ¿qué me van a decir? Era bien cansado. Y ahí empecé a vender, como vendía frutas, pues fui un día por allá en la ciudad, casi llegando a Pereira, que es la Virginia, a comprar un cuarto de marihuana que valían 15.000 y lo vendían 30.000. ¿Sí ve? Y ahí me rebuscaba y empecé a vender y a vender. Vendía tomates y en los tomates le metía un cuarto de marihuana ahí, vendiéndolo y poco a poco pues vi que se estaba moviendo y empecé un poquito a fluir. ¿Sí me entiende? Totis, ¿en qué momento pasas de vender drogas a convertirte ya en un sicario? Sí, pues no me demoré mucho. Sí, es porque supuestamente era pispirespo, inteligente, creativo. Sí, pues luchaba por mi vida, no lo hacía por otro más. Me defendía, pues sí era pispirespo, pero por mi vida, por no dejarme matar. ¿Pispirespo es qué? Activo, agreste, Como inteligente, abeja obvio, que abeja, llaman, ¿sí? excelente. Despierto, estaba siempre en la Excelente, jugada. excelente porque lo hacía por mi vida. Porque habían pronto gente más avanzada, más inteligentes que uno, más mayores que uno. Pues yo era una chinga, sí, ya empecé a ver desde los 13 años. ¿Y cómo es ese primer sicariato? ¿A quién fue y a qué edad fue? Pues la verdad lo hice a los 16 años, el primer homicidio en mi vida. Un día se me roban a mí una droga, que estaba yo llevando en una residencia, se me roban una droga. Pues ya había pasado ahorita, ya me había comprado una moto, ya me habían dado permiso de licencia que trabajar de sicariato, ¿sí me entiende? Ya dejé de vender frutas a pasar a ser como un sicario a sueldo. Pero me dejaron un pedazo, o sea, la galería, esta plaza es tuya, ¿sí me entiende? Ahí empecé un poco a subir, a llevar la línea, me respetaban. Pero lástimamente llegó un señor a decirme que si yo no hacía esto, pues no tenía más recursos, que tenía que esquinearme, abrillarme, ¿sí me entiendes? O sea, no participar más en eso. O sea, tenías que perder como el control de la zona. Obvio, si yo no hacía eso, lo que el señor me decía, pues no tenía más control. ¿Y el señor qué quería que hicieras? Quisiera un homicidio que tenía que matar a alguien, ¿sí me entiendes? Pues yo lo acepté porque era pues en eso siempre era mi vida, mi sobrevivir de mi familia, sobrevivir yo mismo, tener mis cosas. Y pues llegó el Señor lastimamente y pues me dijo eso y
yo pues conscientemente no puedo dejar ir, pues un ejemplo, la papa de mi comida, de mi casa. Si me entienden, en ese momento era pues la papa de mi familia y la mía. Obvio que lo acepté. Después me pasaron un arma, me dieron las indicaciones, un teléfono, una foto y estaba esperando si no la llamaba. ¿Y quién era esa persona? La verdad, esa persona era un grupo, un señor, un comandante de mando. Ya lo mataron, era comandante guerrero. ¿Pero era la persona que tenías que matar o la No persona que la, te mandó a o hacerlo? sea, si la persona que me mandó, pues era un comandante, sí, Del guerrero, grupo. lo mataron en el cañón de Garrapatas. Que fue muy sonado, salió por televisión, sí, era sargento, comandante, fue policía, si me entiende, Y él te da la orden de matar a quién. a un compañero de él, a un líder de ellos. De esa banda. Hoy está en Cartago allí, en esos tiempos yo. Sí, ahí pues era un líder de ellos, no sé qué era la persona, pues la verdad no averigüé quién era el Y tipo. te fuiste en una moto. ¿Esperaste la llamada y qué pasó? Yo esperé la llamada, pues me llamó, sí, ya está aquí, está parado en la esquina. Pues me mandan la foto, pues el man me dio un teléfono, me mandan la foto del señor que tenía que matar al pillo, un ejemplo a los bandidos. Le hablo a los asesinos porque soy un bandido, sí. Como lo vi en la calle, también soy en la cárcel. Si pilla, pues en mi idioma, los asesinos, a los bandidos. Y pues me llaman y pues la verdad yo inmediatamente fue a las 7:30 de la noche que hice mi primer homicidio en mi vida. Y pasaste en la moto, ibas manejando tú y también No, les yo no iba disparas. manejando, iba un muchacho manejando, yo iba de parrillero. Y pues sí, el señor estaba en una esquina, sentado con varias gentes. Era un señor gordo, bien apoderado porque se veía bien. Tenía como escoltas, pero no alcanzaron a reaccionar los escoltas. ¿Y dónde los Le impactos? pegué 7 tiros. Sí, O sea, la moto paró. obvio, yo me bajé y fui encima de él como carne de prisión, como carne mía, ser el objetivo mío. Que si no era él, era yo. ¿Sí me entiende? Pues primero yo, segundo yo, tercero yo. Esa es la que siempre me llevo, ¿sí ve? Totis, para la gente siempre es muy llamativo entender qué pasa por la cabeza o por el cuerpo. La típica pregunta de qué se siente en ese momento. Pues la verdad en ese momento era la primera vez, sí poco tenía miedo, nervios, pero me impulsaba más mi vivir, mi familia, en el estado, en el momento que yo estaba, que supuestamente era bien, ¿sí me entiende? Pero no es bien, no era bien. Pero yo en el momento me sentía bien, agradable, porque tenía mis cosas fácilmente. Supuestamente todo lo hice que fácilmente. Y de ahí, ¿cuántas personas más les quitó la vida? No, pues de ahí se vinieron por chorrera, como si usted estuviera bañándose, un chorro de agua, hasta llegar a mi casa a los 18 años. ¿Qué pasaba con tu mamá, con tu familia? ¿Cómo vivían ellos? ¿Ellos sabían que tú eras sicario? Pues la verdad, pues mi mamá sí se la imaginaba de dónde venía la plata, qué hacía, pero mi madre pues nunca me ha dicho nada. Pues como te digo, obvio pues no tengo padre, siempre he luchado por ellos desde peladito, pues uno rebuscándose, vendiendo frutas o algo, pues llevando la comida para la casa, pues ¿qué me van a decir? Si pronto mi madre no era porque me tolerara eso, porque le gustara, bueno, una madre que alcahueta, no, porque si me dieron buen palo, me tiraron tazas de chocolate. ¿Tu Por la mamá? madre, obvio, madre, ¿Y por madre, qué? madre. ¿Por qué? Por de pronto yo llegar drogado a la casa o llegar armado. Si es llegar en una moto y pues ella saber de dónde te saco esa moto, por qué viene drogado, esa arma, qué. Pero nunca me decía nada.
De verdad, nunca, pues yo llegaba y le decía, mamá, aquí está para el mercado, o paguemos los servicios, o vaya, cómate algo, o cómprate una percha, ¿sí me entiende? Porque ahí empecé ya a conocer la plata, saber qué era la plata, definitivamente, porque vendiendo frutas, pues me ganaba 10.000, 20.000 pesos al día, pues es honradamente, sí, pero 20.000 pesos, ahora no alcanza para una libra de arroz. ¿Y cuánto te ganabas con el Obvio, pues sicariato? en el sicariato me pagaban. Cada mes recibía 2 millones de pesos sin hacer nada. Hace 15, 16 años que era mucho más que Obvio, esa era ahora, una ¿no? platota en Era esos mucha plata. tiempos. Sí, un ejemplo, en esos tiempos era por ahí que 10 palos, Claro, para unos 1.200, 8, 1000. 5 millones, Obvio, bien. si pilla 2 millones, pues ahorita casi no es nada. 1 millón o 1 millón se los consigo, no tampoco tan ligero. Pero sí me ha gustado la plata. ¿Y a qué edad lo capturan? Me faltaba un mes para cumplir los 18 años. ¿Y cómo fue la captura? Pues la verdad, ese día pues yo ya era supuestamente un mandato, Era el líder de la sí banda. que llevaba un grupo de organización dentro de la ciudad. Ya dejé pasar que era un vendedor o un jíbaro a ser un líder de un grupo de mando de sicariato, de hurto, de manejo de drogas. Y pues lástimamente estaba supuestamente muy confiado. Eso me pasó de pronto por estar confiado, que yo mandaba, que yo era, que era yo en esos tiempos. Mentiras, en sí incierto. Son mentiras del diablo. Sino que uno en el momento pues todo se lo cree fácil, porque lo veía fácil. Y pues lástimamente me mandaron para una carne de presidio que era difícil. Sí, Pero ¿cómo lo capturan? me capturan pues con un fusil de asalto, un MP5. Sí, yo llevaba un fusil de asalto, una estuche de raqueta, llevaba una pistola con 2 proveedores, iba en una moto 115, Carnaúba. Iba de parrillero, pues la verdad el man estaba difícil. Pero para mí nunca, pues todavía me siento que para mí nunca nada es difícil. Sí, ese es el error mío, que me creo como más que otros, no. Sí, porque respeto a los hombres, respeto el momento. Usted es una persona como yo, igual, tener jerarquía, pero me creía más que los otros si no era así. Y te bajaste con un fusil Obvio, siempre me ha gustado bajarme de la moto en sicariato, siempre me gustaba la cara. y te bajaste con el fusil y le alcanzaste a dar y te cayó la policía. Obvio, pues prendí la contra él, me salieron dos, como 4, 3 escoltas, pero entonces tenía un arma que era cortopunzante que nadie me alcanzaba. Sí, o sea, en el momento yo sentía que era mi vida, lo que yo tenía en la mano, que era un fusil de asalto. Y pues empecé a olear tiro a lo loco, a los muchachos pistoleros. Pa' pistolero hay otro pistolero. ¿Sí ve? Resulta y sucede que pues el man era pesado. Me da hasta risa porque fue fácil, pero a la vez difícil. ¿Sí ve? Lástimamente por él pues caí a la fortuna cárcel, pero leí como a rata, obvio, Lo- obvio. Y ahí mismo cayó la policía y los Pues cogió. iba en fuga y me encontró la policía frente a frente. Y el muchacho con el que iba pues se azaró. Pues la verdad sí, pues estoy en un problema porque hago muchos tiros y hay mucha gente, la población. Pero entonces no estoy mirando caras. ¿Sí? Voy es por mi objetivo, por el que tengo que ir. Pues lo hago porque me gustan las cosas, me gustan los retos. Me gusta el que me rete, pues yo estoy ahí en la línea, quien desea siempre, en la cárcel o en la calle. Me gustan los duelos, los retos. O Siempre. sea, la persona a la que tenías que ir a
Era una persona difícil. Obvio, era delicado, era una persona que pues era una firma, tenía mucha plata y pues un líder, pero yo también era líder, pero para él no era nada porque él era un rango, obvio, pues yo era una chinga, el man ya era conocedor, como ejemplo conocedor de su película, más mandato de un grupo, más señor, más viejo, más vieja guardia, ¿sí ve? Lástimamente pues para mí no me ganaba, pues yo estoy joven, era una chinga. Y en ese momento gana usted ese combate con Obvio, él, pues en el momento para mí sí lo gano, que porque lo usted, mato. Sí, lástimamente que de pronto me encuentro la policía saliendo de ahí. Afortunadamente pues está la ley del embudo. y ahí lo capturan. Obvio porque esa es la vida del sicariato. Sí, va y viene. No hay momento, ¿cómo te explico? En el momento no hay suerte. Usted la está rifando. Es como usted tirar una moneda, sello cara. ¿Sí me entiende? Totis, ya que habla de ese tema de la suerte en el sicariato, también se habla mucho que tienen como una virgen a la que le Obvio, rezan. pero yo O... le pido a la Santa Muerte. Pues eso es como si fuera una virgen. O sea, clamándole a Dios. Dios existe, obvio, primeramente Dios. Si me entiendes, soy consciente, pero entonces creo en la Santa Muerte. ¿Sí ve? ¿Y cómo se ora la Santa Muerte? Ella tiene oraciones, obvio, por mi Santa Muerte, por mi vida, muchas cosas. Tiene un oratorio, pero si usted le pide a ella lo que usted le pida, ella también te va a pedir a ti. ¿Y qué le ha pedido? Pues en el momento ya te puede pedir tu vida o te va a decir necesito esto, tú lo tienes que cumplir. Porque si tú no le das, no le cumples, vas de para atrás. Siempre lo va a poner a andar de para atrás. O sea, bailas con tu vida, te van a pasar cosas en tu familia, te va a quitar lo que más quiere, porque ella van de lo que más quiere. Y quizás ese día de la captura tuvo que ver algo, algo que no obtuvo la No, Santa Muerte. mira que pues la verdad sí no apareció. Pues sí, porque no le pedí a ella porque ella sabe que eran muertos para él. Sí, pilla, siempre me ha gustado, las tengo tatuados en mucho lado. La Santa Muerte, hoy escritas palabras de ella, muchas cosas, diálogo por siempre, el 66, la Santa Muerte la traigo en el pie. Oro mucho porque le pido a ella. Y Totis, entras a la cárcel, pagas un tiempo en la de menores y te trasladan después a Villahermosa, en Cali, la primera cárcel que pisas. Sí. ¿Y cómo entras ahí? ¿Cómo te empiezas a ganar el A la respeto hora ahí? de Estados Unidos, pero... No, la verdad, pues sí. Caigo por primera vez a la cárcel. Pues estoy en una reclusión de menores, pero lo mismo es cárcel, ¿sí ve? Pero no es la misma circunstancia o las mismas mentes o la misma personalidad que usted va a encontrar en una cárcel. Otras mentes, muchos mundos, son cabezas bastantes, son 1000 internos, 500, 700, diferentes mundos. Pues caigo a la cárcel, me llaman para Villa, de Villa no duró nada, duró un mes. ¿Y por qué tan poquito? Por, por la calentura, por lo que caigo, sí. Caigo por una calentura, caigo pues chinga, pues tener 18 años, no es nada para no caer a la cárcel, sí. Estoy joven, todavía me siento joven, pues tengo 33 años. Y, y caíste ahí y te trasladan por qué calentura, por lo que hacías Por lo que homicidios. soy, por lo que era en la calle, por lo que caigo, porque me enfrento con la ley. Llevo un arma impulsiva que es alto mando, ¿sí ve? Y pues no duró nada en la cárcel no era adaptada para mí. En esos momentos la cárcel no era indicada o para yo convivir en esa cárcel.
Por lo para que ellos. tenías una condena muy alta y No, venías pues por la homicidio. condena tampoco en esos momentos no era tan alta, era 21 años. Era relativa para yo estar en esa cárcel, obvio. Sino que pues me cogió la especializada, si pilla, que es Otra otro justicia. obvio. No es la ordinaria, que si existe la no ordinaria, la normal, que es la Especializada. especializada. Y pues me cogió la especializada y pues supuestamente soy una calentura, ¿sí ve? O sea, eras muy malo, digámoslo así. Obviamente, pues no tan malo porque hay personas que eran más malas, pero si era una joyita en esos tiempos, si era una joya traqueada. Te sacan de ahí, pasas por cuántas cárceles más hasta llegar a Popayán. Ya vengo de una de menores, pero entonces hoy viene siendo cárcel. Me echan para Villa, de Villa no duró mucho, eso sí es una cárcel Villa, que es Cali, mi tierra. Y no duró nada, pues me echan para Popayán, La Roca, San Isidro, En San Isidro, obvio, los que, Caucanos. que ya es alta también, Hoy es ya un es alta penal de seguridad. máxima seguridad, un pabellón. Sí, pero entonces llego a un laberinto donde nadie quiere a nadie, que dice prohibió prohibir. Si pilla por su vida. Un ejemplo, usted defenderse su vida, usted no va a defenderse. Obvio que quiere sobrevivir entre una jaula de leones. Pero si son leones y yo soy una hiena, ¿quién ganaría? Hay un ejemplo. Yo pienso que la hiena le gana a los leones, ¿no? Sí, entonces yo tengo que tratar de ser más leones que ellos. ¿Y qué pasa en Popayán? Pero me iban a matar dormido. Me salvó un compañero porque estaba todo clozapino. Porque llegó horrible a la cárcel, pues aburrido. Me sacan para un penal. Empiezo a tomar medicamento psiquiátrico. Pues no me habían valorado, pues yo las compré y pues estaba bien clozapino. Intentaron matarme, no sé por qué, si habían mandado o porque era muy picado a loco. Un ejemplo, picaba a Grecia en la calle, en la cárcel, picaba a Cyborg, que si era más que el otro. Porque el caleño, sí es sabroso, es ambientoso el ánimo. Y hay otras personas que pues uno llega a la cárcel y ve gente que son copadas y pues verlo a uno y ese muchacho reído que piensa que es un payaso y tal. O sea, por la condición psiquiátrica, creen que no socializa. Obvio que no son personas resocializadas, obvio que yo soy apto para la sociedad, así haya tenido mis errores, ¿sí ve? Soy apto, yo me creo pues que también soy una persona Y los compañeros a veces creían que no. que no era que para ellos nos vinculaba ahí, estaban engañados, eran caucanos, cachas, indios, que son regionalismo, que no, o sea, una persona que no quiere a la gente, que son sino ellos. Sabemos que acabó con la vida de un cabo del IMPEC, un guardián del IMPEC en Popayán. Pues la verdad, pues me descontrolo de un patio, ¿sí ve? Me echan para otro patio, luego me descontrolan, me echan para otro patio. La verdad, estaba esperando ese día, les voy a comentar la verdad. Estaba esperando ese día a mi familia, mi visita, iba por mi desayuno y pues me encuentro con un interno. Lástimamente, pues él había reclamado mi desayuno. Así yo fuera paisita, pues yo fui, le pedí mi desayuno, que me tenía que dar lo mío. Y el man pues me habla feo. El cabo. No, un interno. Un interno. Y me dice que no tengo desayuno, que me fuera para mi visita. Yo, ¿cómo? ¿Qué le pasa? Respéteme, deme mi desayuno. Y pues el compañero era muy pechichón de un cabo. Chipi ya le trabajaba, él era monitor estudiantina y él era estudiantina. Y pues yo me engancho en una pelea con el muchacho, sí. Con el interno. Sí, a cuchillo, pues peleando mi desayuno, así fuera paisita. Él me pegó una puñalada, pues yo le pego como dos, pero no fueron leves, sí pillas suaves. Al muchacho lo sacan, yo estoy parado en una reja.
Y pues dentro afortunadamente mi desgracia en mi vida, dentro pues un Cao Ramírez, nunca se me va a olvidar. En la vida pues nunca mi viejo, sí. Esa fue mi instrucción de mi vida, por lastimamente por un desayuno. ¿Qué pasó? Pues yo estoy en la reja esperando un informe o que me iban a hacer por las lesiones del muchacho que estaba en sanidad, curándose. Yo también estaba apuñaleado, pero yo no salía a ningún lado. Normal, si me entiende. Lastimamente, por el desayuno, perdí mi vida en la cárcel. Pues el caos llega y me pega una cachetada en la cara, me dan palo. Y yo que él es el que está enfrentando, ¿sí ve? Pues yo tengo un cuchillo, lo tengo guardado, ya me habían quitado uno. Siempre me ha gustado en la cárcel andar con mis dos cuchillos, así sean ilícitos. Se lo comento acá porque es mi vida. Y ya le habían quitado uno y pensaron que usted estaba desarmado, el cabo lo abofetea. ¿Y qué pasa con el cabo después? Pues yo reacciono porque soy una llena. Pues llega y me pega hoy una cachetada, me dan palo, le estoy diciendo que me deje inquieto. Y él sigue intrusiendo, endrupiéndome, me trata de todo. Pues él no sabía que yo tenía un cuchillo en el zapato. Sí, pues yo me cansé ya de tanto palo y pues ver la ofensiva que primero me hace, me pega una cachetada en la cara. Defendiendo al interno, que yo también soy interno, soy otra persona. Porque él no llega a decirme qué pasó, esto, explique, venga, tienes un informe, no, va a llegar a alterar mala sustancia del problema. Llegas a golpearme, a menospreciarme, me queda duro, mi hijo. Todavía no ha llegado, no me creo más que nadie, pero hasta el son de hoy no ha llegado el que me menosprecie en la cárcel. Obvio, saqué mi cuchillo de mi zapato, le pegué una puñalada en el cuello, dos en el pecho y una en la pierna. Sí, lástimamente pues se murió, lo maté, sí. No era mi intención tampoco, porque pues, ¿qué voy a quitar la vida a otra persona? Si la he quitado, porque me gusta. Para el diablo, para el infierno, para el cielo, para donde quiera que se vaya. Sí, ¿Y lo mataste delante de quién? obvio delante de una cámara, de varios payoneros, de varios compañeros de él, de varios compañeros míos. Toti, si ese es el momento donde ya la libertad quedó nula, te conviertes en un copado. Sí, pues, ni tan copado, pero entonces a la vez, sí, boté mis llaves, porque me dio duro. Si ves saber que me van a dar más condena, lástimamente no poder pensar que no voy a ver a mi madre Ese día o no mi pudiste salir a visita, obviamente. No, pues lástimamente no fui a Y a tu visita. mamá le avisaron que tú acabas de acabar con la vida de un guardián. Mi mamá estaba afuera en la reja. Lástimamente, pues también me dolió mucho eso, que mi madre pronto sabiera que su hijo haya matado a alguien en la cárcel. Pues en la calle va y viene, nadie lo vio. Pues si se va a alcanzar, estamos jugando el gato y al ratón. ¿Sí ve? Pero en la cárcel, pues lastimamente todo se sabe, todo se da cuenta, todos se tienen que enterar. Me dan una pela, me echan gas, me privan, me desprivan. Pero ya estaba muerto, ya ahí no había nada que solucionar. A la vez me daba risa, a la vez me daba pavor, a la vez me contentaba, a la vez me daba nostalgia por mi familia, exclusió mi corazón, no, yo que tengo corazón. Y ahí, por ese homicidio, te trasladan para la cárcel de máxima No, y seguridad ahí Cómbita. pues duró unos meses en Popayán porque es un penal de máxima que pues la condena que ella pues lo puede sostener ahí. Imagine que esa cárcel le dicen la ballena azul. Traga y no vomita. Puede tener usted su condena y ahí vive. ¿Sí ve? Pero inmediatamente como a los 4, 5, 6 meses me sacan para una cárcel Más seguro. más régimen, más segura, que es Cómbita, Boyacá.
que es una de las más seguras más de la seguras del cárcel. país. Obvio. Y ahí lo Como llevan. si fuera un Pablo Escobar o un Popeye, yo llegara a esa cárcel. ¿Por qué? La verdad, pues, no soy nadie. Si ven, no me creo nadie. Pero me echan para esa cárcel. Llego y traigo un homicidio que es comandante de ellos, mala vida, maltrato me dan, pa' y para arriba, me informan mal. Ahí ya los guardianes sabían que tú Obvio, ibas porque habías acabado obvio, con quitarle la vida a un compañero de ellos, y empezaban a golpearte obvio, allá. dame mala vida, informarme contra otros comandantes en cárcel, no, este man, hizo esto y esto. Pues llegó a Cómbita, excelentemente una cárcel bien, mucha plata, gente extraditada. En esos tiempos estaba Popeye, mucha gente delicada, si pilla gente con plata, gente de extradición. Pues yo llego a cárcel, pues yo soy una piraña, un frito, un ejemplo, pues no soy nadie, no. Soy pobre en la vida, pero a la vez feliz, bendecido para bendecir. Totis, y allá en Cómbita, ¿qué pasó con el sargento? Ahí conoces un sargento. Sí, lastimamente pues yo hoy ya copado, no me importa nada en mi vida. ¿A cuánto te condenaron por por el La homicidio de verdad me Popayán? leían 28 años por el cabo de Popayán. Por el cabo, o sea, te sumaban a esos 21 que ya Sí, estabas haciendo. O sea, ya sí, ibas ahí como. ya llevaba un poco de años, y pues entonces yo no podía quedar hace poco por un solo. Así fuera un cabo, pues ¿qué pasa? Ese man no puede valer más que yo, pues me baso a eso. Lástimamente me bajaron la condena, obvio. Me quedó más baja. Pues no me importaba, tuve audiencias, me llevaron a un anexo. O sea, y tú ya sabías que eras culpado, ya dijiste, pues lo que pueda venir, no Que importa. se venga encima, no Ya me igual no voy a importa. salir nunca más de la Pues la cárcel. verdad, pues en el momento pensaba que no iba a salir, ahora sí pienso que ya de verdad no voy a salir. Porque pasó algo con un sargento. Obvio. En Cómbita. ¿Qué En pasó? Co- Cuéntanos con eso. Pues la verdad, yo llego, pasan los años, pasan los días, porque la cárcel no lo saca uno, es una de máxima. Empiezo a joder, patio tras patio, a dar cuchillo, metal, como se dice en la cárcel, contra mis mismos internos, mis mismos compañeros, una lucha, una guerra contra la guardia, porque la guerra mía es con la guardia. Si la guerra mía no es con internos, pero si un interno me toca, bre, yo soy para el salsí, pues. Si pilla me gusta la salsa choque, como en mi tierra. Y pues me gusta pelear, me gusta joder. Entonces yo lo llamo salsa choque. Yo lo llamo así, pelear contra otro interno. ¿Cómo conoce al sargento? ¿Cómo lo conozco? Porque estoy en el calabozo, llevo 2 años metido en un calabozo. ¿Y él mismo lo mete? Pues si él es el dueño de la cárcel, de la pluma, un ejemplo. O sea, ya en Cómbita llevabas 2 años, llegaste casi que directamente al calabozo. Casi directamente, porque estaba canzoneando mucho. No me recibían en unos patios supuestamente por miedo. Sí, antes yo ahí me voy extrayendo, encauzando. Claro, te tragando llenas como de ira, me cargo. Sí, pilla, pero ¿qué está pasando? Y entonces él era el que te custodiaba en Obvio, él el era la calabozo. pluma de esa cárcel, es un sargento. Era el que mandaba O sea, toda la guardia. Sí, es como un subdirector. Si ve, un Y capitán. él mandaba a la cárcel. Y la guardia. Era prácticamente el El jefe de director, guardia. obvio. Y él iba A pasar revistas. a pasar revista donde usted Y estaba en pilla, los pues, calabozos. Yo ¿Y llevaba qué 2 pasó? años en el calabozo. Y él me decía que echara para un patio diario, llegaba a tirriarme. Tirriarme O sea, a es- molestar. A ¿o qué? molestarme, a buscarme como el quiebre. ¿Qué cosa pero le hacía? Me daba gas en la celda, me echaba gas por nomás yo pegarle a la puerta para que me regalaran una hora de sol o una hora de llamada para poder llamar a mi familia. Obvio que sí me lavan. Una hora, un día sol, una hora, un día la llama. Pero a veces habían dragoniantes que no, ese piropo y mató a un dragoniante, con nosotros no tiene estilo. Un régimen, un menosprecio. Obvio que me llegaba mi comida porque hay rancheros
que me tienen que dar mis alimentos. Estoy encerrado, estoy viviendo como, vuelvo al tema, como si fuera una hiena, encerrada en una jaula. 2 años que parece un búnker, es un túnel que no hay ni sol, es un hueco, nadie me recibía. Y pues el hombre llegar todos los días, que pa' un patio, que es, que calme ese maricón, que es, que cansado me tiene, pues yo pues ansioso de salir de esa cárcel, ansiosísima de remisión, la verdad. Quería salir de traslado, porque esa cárcel es pésima, horrible. Yo estoy en el calabozo un día, yo estoy a la hora de llamada, si pilla, y el man llega, si ve, y pues yo me lleno de mucha ira de verlo cara a cara, yo sin esposa, ya me siento libre, como un águila, si ve, libre, de verlo ahí cara a cara y me suelto, pues me lleno de mucha ira, impotencia, de verlo ahí. Sí, pues hago una embajada, inmediatamente hago una embajada que de pronto no saben que es una embajada. Una embajada es revolucionar la cárcel, Hacer un motín. hacer un motín. Pues yo vivo con varios compañeros, pero encerrados, pero yo estoy afuera por mi hora de llamada, me tienen afuera. Pues yo me robo las llaves y empiezo a abrirle a la celda a los compañeros. Habíamos como 27 internos en esos momentos. Yo me robo las llaves y empiezo a abrir las celdas. Entonces ya vienen drupir como, pues marica, ¿qué? Y no las creía conmigo. Sí, y pues se metió con la guardia. En ese momento estaba la psiquiátrica adentro, esa fue la que me salvó. O sea, una doctora. Sí, una doctora en un espacio público que es de la calle, sí, una psiquiátrica, eso tengo informes, pues Pero ¿por qué dices que te salvó? ¿Qué pasó me después de salvó en eso? el momento porque ella estaba dentro del espacio mío, o sea, la tenía en mi territorio, en mis manos, sí, yo no la podía dejar salir, O sea, usted la secuestró. obvio. Usted secuestró Pues, a la doctora de la sí, cárcel. ya después de yo haber quitado las llaves, de abrirle a mis compañeros, llevo a la muchacha en el pasillo. Igual no le hice nada, pues soy muy respetuoso. Simplemente la encerró, Soy la decente, secuestró. pero entonces también soy una gonorrea, como se dice. Sí, ve. Y pues la secuestro, la meto en una celda, para madre también. Bienvenida al curso de Marruina. Le digo yo, pues ando arruinado. Sí, pues mi vida es dura, mi papá. Sí, vive en la cárcel, siempre me ha Y gustado. Totis, ¿y qué pasó entonces con el guardián? Pues sí, él estaba ahí, pues en un momento se poposea. No es valiente como él me decía. Yo encerrado y él afuera, él me decía otras cosas. Yo quería que me mostrara si él era valiente con ese rigor que decía, que si era capaz de enfrentarme a mí. Ya de verme el cara a cara, pues para mí fue un peo, una yonda. Si ve con todo respeto con usted, era una caca. La verdad yo tengo la muchacha encerrada y él me reta que viene para adentro. Sí, pues yo la verdad tengo como 27 caras locos, muchachos internos, desquiciados, demente, psicópatas. Gente que pues nadie quiere a nadie, Claro. gamines aburridos. Ya los había sacado usted a Obvio, todos. ya los había abierto la Y puerta. se metió la guardia a tomarse el Obvio, patio a y no recuperar el orden. no eran capaces porque tenían la embajada, estaba eso revuelto, lleno de gas, de escombros, piedras, de todavía, porque hicieron totalmente un descontrol. Sí, pues los muchachos que estaban encerrados también eran unas llenas, pues nos vestimos de mierda, muchas cosas pasaron. ¿Cómo así nos vestimos? O sea, hice una armadura dorada ¿Qué es eso? y vestidos internos, los paré ahí frente a frente, los vestí de mierda, de incrementos, O sea, se los bañé en sucio de
Un ¿Y ejemplo, de dónde sacaron? O sea, había, de los baños sí, o de ustedes los mismos se de hicieron ellos, de los baños ellos tenían guardados, como yo también tenía guardado en botellas, y pero no se, la y, habíamos utilizado. y se echaron eso encima Obvio, y se pararon en la puerta para que no para entraran? que no entraran, pero ellos tenían escudos, estaban ofendidos porque tenía una, ¿cómo te digo? Algo del establecimiento, ¿sí? Que ellos necesitaban La seguridad. recuperar a esa doctora. Pues la doctora era una psiquiátrica, no Y podían tener. entonces ahí te encontraste otra vez con el Obvio, si él guardián. estaba ahí, ¿Y el qué, capitán Miyagi. y qué le decían? Pues nada, él quería entrar, que hoy para adentro, yo me era muy sonado, pues el toti. Y yo pues decía, entre que aquí lo estoy esperando. O sea, le gritaba desde afuera que iba por Obvio, usted. que voy por mí, que se le acabó esto, toteado, que esto, que siempre el tot. Y yo pues, paila, ansioso que entre, sapi, Y con él todo entró y ¿qué pasó? respeto. Pues casi no entras, una cagalera. Mandó muchos internos, muchos comandantes, Ambregame, Andrupir, pero yo estaba hecho un animal que no estaba esperándolo a él. Sí, es porque me llené de mucha tirria porque cada rato se enfrentaba contra mí, me daba mala vida, Toti, palo. y cuando él entró, ¿qué pasó ahí? La verdad, cuando él entró yo tenía unos arpones, sí pilla, tenía bacín de sanitario dañados, bacines, son chifles, se le dicen a cárcel de cerámica, eso es una arma contrapulsiva, usted lo tira y eso corta lo que sea, Es como un de pedazo baldosa, De de... baldosa. o sea, Ok. un sanitario. Un metal. Un metal Acá del los sanitarios sanitario. no son Pero en aquí porcelana, son, sino no, son en o sea, metal. en este sí son de metálico, más de un Son penal. metálicos. Sí son, pero allá eran de baldosa, de, ¿cómo te digo? Como de porcelana. De porcelana. Un sanitario de la calle normal. Claro, Sí. eso es cortopunzante. Obvio, pues yo quiebro eso. Y tiene ahí. Empiezo a totear todo eso, empiezo a olear bacín, porque eso se le dice bacín. Empiezo a tirar piedras. Tengo machetes, que son unas barandas de esas barandas de la cárcel cortadas, hechas por mis manos. Y el sargento entra y ¿qué pasa? Pues él entra y no las cree que yo estoy esperándole carne de presidio, que lo quiero es a él. Cansado, me quería ir de remisión. Ajá. Ya estaba un poco copado, ahora pues lastimamente estoy demasiadamente Y él llegó y copadísimo. ¿Qué pasó con lo del brazo? Cuénteme eso. La verdad, pues, él me había dado una pela, si ve, ya me había menospreciado, a mí me partieron la mano en tres partes, 1, 2, 3 palazos. Sí, ve. Fue ese sargento Obvio, que le él, rompió a usted el brazo a punta de bolillo. obvio me con partió el la palo. cabeza, me daba mucho palo, y pues lo estaba esperando, ya me habían dado buen palo, estaba privado. Pero yo cargaba unas llaves de esposas en la boca, ¿sí ven? Que es una llaves como la llave normal de la cárcel, una cuchilla minora, aplastada. Pues yo me quito las esposas, inmediatamente nos querían inmovilizar. No pudieron porque era una ovejita negra que estaba ansioso de él y él ya pensaba que yo estaba ya controlado. ¿Sí ve? Pues mentira, yo me quito las esposas, tengo una llave en la boca, carceleras, me las quito, si un gancho ellos se salen y voy detrás de él, como un rifle, como un disco que hay. Y pues lastimamente se dejó coger de mí. Y fue carne de presidio para mi vida. Y usted ahorita nos comentaba que usted de hace rato lo estaba trayendo con la mente. Sí, o sea, a mí me dan la pela. En el momento no soy capaz contra él. Estoy segurado. Yo me quito la esposa. La verdad, inmediatamente no le puedo hacer nada a él. Estoy lesionado, estoy regolpeado. Pero de rabia, yo quería ir detrás de él. Si él no me importaba. Si pilla, a pesar que yo me movilizo, me paro del piso, gaseado.
Pues no sé, en el momento no se va a alcanzar de mí en ese momento. Si ve, pues pasa unos días, me estoy recuperando, pido patio, lastimamente, desgraciadamente por él y hasta por mí, pero fue el de él, el destino de él. Me da un patio. Si yo empiezo a cazarlo, a llamarlo con la mente, a traerlo, sí, pues todo lo puede la mente. Sí, si usted piensa algo, lo programado nunca va a salir. ¿Y, Sí. y cuándo llegó ese día? No se demoró mucho, me da hasta risa porque quería casarlo, quería matarlo. Pues la verdad, yo estoy por arriba en un techo, esperando, no me bajaba de ahí. A veces desayunaba, a veces almorzaba, a Dentro de veces de un patio, dentro sí. del patio. Pero para mí, para él tenía que casarlo, él era mi presa. Y lo vio y qué pasó. Obvio, inmediatamente me bajé donde estaba y pedí puerta, ¿sí ve? Inmediatamente, pues los dragoneantes no es que mantengan sucios conmigo ni nada, pero yo más forma un balachito para ir a aquel patio que me van a regalar la traba, ¿sí ve? Porque soy consumidor, me gusta la marihuana, ¿sí ve? Y ellos le abren el Obvio el espacio, payonero me abre el la patio, puerta, sí, y y usted yo veo sale. que él viene por sanidad, pero entonces yo cojo para arriba para no dar escama, cojo por, eso es como una Y, tiene dos de entradas esa cárcel, por el lado de ahí y por el lado de acá, ¿sí ve? Son como me las carreteras, porque esa cárcel es grande, yo le doy la vuelta y paso por sanidad, estudiantina, y me vengo por detrás de él. Él no piensa que yo voy detrás de él, como se lo digo, voy detrás de él como una presa. Y pues lástimamente lo cojo llegando a un pabellón. Y lo cojo y le golpeo el hombro, si se acuerda de mí. Y el man voltea impresionantemente y pues lo que voltea la primera platina que se mama en el pecho. A mí me pega una puñalada aquí también. Casi me matan. Sí. Dos puñaladas, una en el al corazón. Casi me mandan de corazón abierto. Sí, entonces me han pasado muchas cosas en mi vida. Pero Totis, qué pena. Y ahí fallece. Obvio, ¿Cuántos? le pegué 16 puñaladas. Y él muere ahí en el mismo sitio también. Inmediatamente se tenía que morir porque tenía que morirse. Y Sí. ahí lo condenan a cuánto. Ahí quedó ya por todo condenado a 48 años, un mes y 15 Sin días. derecho a ningún tipo de rebaja. No tengo ningún beneficio en la cárcel. Estoy perdida la vida mía en la cárcel. Totis, ¿y hay arrepentimiento ahora que usted ya es consciente que nunca va a salir? Pues la verdad, para arrepentimiento, yo no me arrepiento de mis cosas, porque ya lo que hice está hecho, ya que si se mete a perro, tiene que saber ladrar, ¿sí ve? Y pues arrepentido pero tarde, ya la justicia se ha encargado de mis males. Qué tanta ironía yo estar pensando en eso, si me entiendes, eso es un disco también. Pero boté mis llaves, ya no puedo ver a mi familia, ya no puedo ver crecer a mis hermanos, ver a mi madre, lo que yo quería. ¿Qué le dice usted de pronto a esos jóvenes que están empezando de pronto sus mismos pasos? ¿Qué les Obvio, dice? pues yo les doy un ejemplo, les doy mi palabra, que es que no hay nada, en la cárcel no hay nada. Los que están en la cárcel, pues que busquen la calle, si llegan a condenar, pues yo llegué a 21 años, no hay nada, llevo 13 años físicos, ya estuviera en mi calle con mi familia. Si después les doy el consejo que por lo que lleguen, que paguen y se vayan. Por aquí no hay nada, esto es un infierno. De pronto es mejor que no lleguen, ¿no? Es obvio que van a venir por aquí, sí. No les deseo, ni al peor enemigo les deseo eso. Ni a mi peor enemigo les deseo estas circunstancias. Lo que estoy viviendo, nadie sabe el peso que cargo en mi espalda, cómo mantengo de cargado, de aburrido. Totis, en total, ¿cuántas cárceles En ha total, con visitado, ha esta pasado? cárcel he tocado 7 cárceles con este. No sé qué hago aquí en Bogotá. Sí, esta cárcel no es para mí. ¿Y
cómo han sido actualmente los días acá en la cárcel? En esta cárcel es bien. Pues la verdad yo escribo, tengo un libro redactado. Si pilla sobre mi vida, me gusta escribir. Yo mismo me encierro en mi celda, escribo lo que pasa el día a vivir, como le digo, lo que me pasó hoy, pues eso tengo que escribirlo en estos momentos. Si ahora llego, pues me pasó esto y esto. Escribo lo que estoy con ustedes, pues conocí a una señora, no, señor. Pues hablé por un micrófono. Si es que nunca he tenido la capacidad de desahogarme esto. Llegó el momento, no sé, como es la vida, no sé por qué estoy en esta cárcel y lo que está pasando. Si me entiendes, estoy relatando mi vida. Listo, Totis, pues mil gracias por habernos atendido, por contarnos su historia y pues nada, siga escribiendo que eso puede ser una oportunidad para seguirse resocializando. Oye, yo tengo un libro, se llama La Leyenda. Sí, de pronto más adelante o si hay momento algún día lo conocerán o alguien en la calle posiblemente lo conociera, me gustaría. Tengo un libro de un poco de hojas redactado en mi vida. Totis, muchas gracias por el espacio, por abrirnos su libro de la vida. Y a todos ustedes, gracias por haber llegado hasta el final de este episodio. No olviden suscribirse en nuestro canal, comentarnos las lecciones aprendidas de esta historia y escucharnos a través de Spotify. Esto fue un capítulo más de Conducta Delictiva.